Bueno, hola a todos. Voy a hacerles una breve presentación que durará 10 minutos exactamente, que comienza obviamente por la política, y quiero allí concentrarme en el punto central de la situación política argentina, que tiene que ver con el hecho de que, o de cuáles conflictos, o alrededor de cuáles conflictos está organizada hoy la política argentina. Es decir, alrededor de qué conflictos, de qué personajes, de qué valores, de qué temas se organiza la política. Si entendemos este punto, yo diría que podemos entender básicamente todo el problema político argentino del momento, e incluso podemos hacer encajar en ese estado de cosas a cada uno de los elementos que componen la agenda argentina, la de todos los días, que nosotros vemos todos los días una agenda muy veloz y muy loca, y si quiere un poco histérica, pero que de algún modo cada uno de esos elementos que componen la agenda se conecta de algún modo con el centro del tema. Y ahí voy, ¿no es cierto? Eh, Hay algo que se llama el orden político. Es decir, ¿qué es el orden político? El orden político es alrededor de qué elementos, de qué figuras y de qué conflictos se organiza la política. Uno puede ver en la historia y en el mundo diversos sistemas de orden político. El clásico es el bipartidismo, es decir, hay dos partidos, Uruguay, ¿no es cierto?, que se transfieren el poder, relativamente tienen conflictos, relativamente conviven, y básicamente no pasa mucho. Así hasta Trump en Estados Unidos, así, ¿no es cierto? Habría un segundo orden político, hay un partido dominante, ¿no es cierto? Un partido dominante por varias razones, porque es dominante en todo el espectro de la política, México, el PRI, por ejemplo, o es dominante porque la oposición está muy fragmentada, y por lo tanto, al fragmentarse la oposición, un partido determinado domina el escenario. Y un tercer elemento podría ser la fragmentación total. O sea, España, ¿no es cierto? Es decir, que en vez de haber dos partidos o tres, hay cuatro, y que por lo tanto, es muy complicado construir no solamente consensos, sino construir gobiernos, ¿no es cierto? Y vemos lo que está pasando en España hoy, que el presidente Sánchez tiene graves dificultades para gobernar como consecuencia de la fragmentación y de su alianza con un sector radicalizado. En el caso argentino, no aplica ninguno de estos tres formatos, ni el bipartidismo clásico, ni el partido dominante, ni la fragmentación entre muchos partidos. Opera un formato que yo lo llamaría, a ver, una suerte de dos coaliciones, porque no son dos partidos, son dos coaliciones o dos especies de coaliciones, que entran poco en conflicto entre ellas, que sería el modelo clásico del bipartidismo, para tener básicamente conflictos dentro de ellas. Es decir, es como que el orden político clásico, en vez de estar concentrado en una discrepancia más o menos dramática entre el partido A y el partido B, en este caso lo que hay es un conflicto complejísimo en el partido A, esto es en el oficialismo, y un conflicto complejísimo en el partido B, en la oposición. Tanto en el partido A como en el B, vemos figuras alrededor de las cuales se organizan esas coaliciones, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, que generan estos conflictos mucho más potentes en el plano interno que en el plano clásico, digamos, que es el plano de la confrontación entre dos fuerzas que deben convivir. Este modelo político argentino se parece mucho, pues si vamos para atrás a la historia, buscar a ver a qué se parece esto. Esto se parece mucho a lo que ocurrió en el 99, esto es, cuando llega la alianza al poder y el peronismo a la oposición. En ese momento, dentro de la alianza había un severo conflicto entre el entonces presidente de la Rúa, el doctor Alfonsín, el vicepresidente, subrayo, Álvarez, y otras figuras, y había un severo conflicto dentro del peronismo entre el expresidente Menem, el presidente posterior Duhalde, Carlos Reutemann, Felipe Solá, Mauricio Macri, Kirchner, ¿no es cierto? Kirchner fue una derivación de ese conflicto irresuelto en el peronismo. Entonces acá tenemos un formato político, un orden político que se explica por el conflicto dentro de las coaliciones, no entre ellas. Entre ellas hay algunos conflictos,
con la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, impulsado en su momento por la señora Kirchner y ahora por el presidente Fernández, lo hubo en su momento con el caso de Milagro Sala, y lo hay ahora en el avance judicial o sobre los temas judiciales que lleva adelante la señora Kirchner, ¿no es cierto? Pero estos conflictos son, si se quiere, hasta yo diría secundarios, en comparación con el hecho de que los verdaderos conflictos políticos importantes están ocurriendo dentro de las coaliciones y no entre. Esta situación de conflicto dentro de las coaliciones dominantes y no entre ellas obtura cualquier posibilidad de consensos, ante una agenda complicada como la que tenía Argentina 99-2001 y como la que tiene hoy en día, post-Macri, en la época del presidente Fernández, con la economía y con la pandemia. Bueno, obviamente que estamos claros que Argentina requiere de procesos de consensos amplios. Y esos consensos amplios son definitivamente inviables cuando los liderazgos en ambas coaliciones están ajustados a una discusión tan severa. Es decir, no está para nada claro quién es el jefe de la oposición, si es Macri, si es Horacio, si es María Eugenia Vidal, si es alguien, ¿no es cierto? Y cómo se va a dirimir ese conflicto. Ni tampoco está claro, como ustedes advertirán, quién es el jefe de la coalición oficialista, si es el presidente Fernández o es el kirchnerismo y la Cámpora, que avanzan sobre el presidente Fernández con motivo para otra charla, digamos, un tema mucho más complejo, con qué complacencia o no de parte del presidente Fernández. Esta clase de organización de la política suele dirimirse por el colapso. Como no se puede dirimir por el consenso, y bueno, parece dirime por el colapso, que fue el modo en que este orden político derivó en 2001, ¿no es cierto? Es decir, había una imposibilidad total de obtener consensos dentro de las fuerzas y entre ellas, y como consecuencia de lo cual la política optó por el formato del colapso para dirimir un conflicto de carácter político, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá en resumen, lo que estamos viendo acá es una gigantesca disputa por el poder que no fue resuelta en la elección presidencial del año pasado, que quedó abierta como consecuencia de elementos que ustedes ya conocen, digamos, el papel de la señora Kirchner, el asunto del presidente Fernández como un presidente impensable, el hecho de que Macri se terminó pero no se terminó, o por lo menos no sabemos si se terminó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos enfrente es una múltiple pelea por el poder. Una pelea por el poder dentro del oficialismo, una pelea por el poder dentro de la oposición, que no fueron resueltas en ningún caso en la elección del año pasado, y que de algún modo se va a dirimir, ¿no es cierto? Se puede dirimir por las buenas, ¿no es cierto?, y con un ordenamiento que surja de la elección de medio término del año próximo, o se puede dirimir por las malas, como ocurrió en 2001, con el colapso, que fue consecuencia, creo yo, por supuesto, y si quieren otro día lo ampliamos, de aquellos desacuerdos políticos. Una pregunta adicional que surge, si estamos de acuerdo, digamos, todos en que este es el cuadro de cosas, es quién eventualmente puede capitalizar un descontento generalizado. Esa es una pregunta que por el momento no tiene respuesta. En otros países han surgido los Bolsonaros o los Trumps, y otros países han logrado capitalizar el descontento dentro del sistema, ¿no es cierto? Así que, en resumen, y voy a tocar un punto más ahora, si entendemos cómo está organizada la política argentina, alrededor de qué conflictos está organizada, podemos hacer encajar ahí muchas de las piezas que estamos viendo que parecen sueltas, pero no están sueltas, son todas piezas de este engranaje, digamos, diabólico, por ponerle un término que se me acaba de ocurrir, y que por lo general, en el caso argentino, suelen dirimirse estos conflictos a través de un colapso. Ojalá no ocurra, pero estamos claros que en este contexto la agenda argentina requiere de unos consensos muy amplios y eso en este contexto es prácticamente imposible. Ustedes fíjense, como ejemplo, hubo algunos niveles de acuerdo entre el presidente Fernández y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta,
en el comienzo del proceso de la pandemia y de la cuarentena, y ese proceso de aparente entendimiento fue dramáticamente dinamitado por los sectores más extremos de ambos lados de las dos coaliciones, ¿no es cierto? El presidente intentó actuar allí como un árbitro y no como un jefe, y su popularidad cayó, como ustedes saben que cayó. Le podemos agregar a este cuadro de cosas de la política su derivación más importante en el plano de la economía, ¿no es cierto? Y yo esto lo llamaría algo así como el Aleph de la economía, es decir, en qué punto se concentra el conflicto económico, que es en el dólar, ¿no es cierto? Es obvio que en la Argentina estamos llenos de problemas de carácter estructural que no tienen ninguna perspectiva de ser encarados, de no ser con un proceso de consensos, y por lo tanto nos queda mirar cuál es el elemento que concentra el conflicto económico, que es el dólar, ¿no es cierto? Y frente a este conflicto que tenemos enfrente, que es el dólar, o en todo caso la ausencia de una moneda en Argentina, el presidente tiene dos alternativas muy complicadas, bastante parecidas a las que tenía de la Rúa en el periodo 99-2001, que era, en aquel momento era salgo o no salgo de la convertibilidad, en este momento es devalúo o no devalúo. Y aquí nos encontramos con dramáticas limitaciones que la política le ofrece al presidente Fernández, por el modelo que yo acabo de describir anteriormente. Es decir, si el presidente Fernández intentara alguna clase de consenso para intentar encarar una solución al problema económico argentino, para empezar a conversar el tema de la moneda y de la inflación, ¿y con quién tiene que hablar? ¿Con Cristina? ¿Con Macri? ¿Con Horacio? ¿Cómo hace? ¿No es cierto? Entonces, si el presidente Fernández convalida el tipo de cambio que parece sugerir la brecha cambiaria y devalúa la moneda, podría incurrir, de no haber un consenso político amplio al respecto de una medida de esa naturaleza, en una hiperinflación y en un colapso político de su gobierno, con independencia de lo económico. Y si el presidente Fernández no convalida la devaluación, como parece sugerir, repito, la brecha cambiaria, que bueno, bajó al 100, volverá al 130 o 150 dentro de poco tiempo, ¿ok? Y si el presidente no hace eso, bueno, el presidente se encamina a conducir una economía de este tamaño, chiquita sí, ¿no es cierto? Como consecuencia de que el tipo de cambio en este nivel obtura cualquier proceso de inversión, de ingreso de dólares, y al presidente le queda ser el jefe, digamos, de un Estado que paga 21 o 22 millones de sueldos, como ocurre todo el tiempo. Así que estos son los dilemas dramáticos que ofrece lo que yo llamaría el orden político argentino tal como está dado hoy. Como ustedes quieran, voy a estar encantado de profundizar estos puntos, siendo que esta fue una presentación súper breve, y creo que me pasé un par de minutos, pero bueno, les pido mil disculpas. Espero que estén todos bien, muchísimas gracias por la atención y estamos en contacto muy pronto. Chao, chao.